estamos aquí otro... Pues iba a evitar decir el día, pero el chino ya dijo. Es San Lunes. No mames, la otra vez sí me revertí en salones. Ay, no, yo ya. Estuvo bueno, pero la neta, el Me jodido empezaron martes, a doler güey, las no, articulaciones nomás de que dijo el chino que se puso la peda el lunes, ¿no? No, ya el martes ya no la quería. No. Luego ya con trabajo, no. Lo peor de todo, ¿no? Sí, güey. Te dijeras unos días sin chamba. No, pues todavía de estudiante estaba como tranqui, ¿no? Bueno, pues es que ahí sí podías faltar a la clase, ¿no? Pero aquí ya eres el profe. Pues yo no faltaba, güey, fíjate si era como Si eras responsable. no, yo hay veces que ya Sí no, iba, no llegaba, güey. o sea, había veces que me amanecía, ¿Qué o vas a sea, hacer? eran las 5 de la mañana, todavía tenía mi vasito, llénalo, güey, Vámonos. y me echaba un baño y salía en chinga a la escuela, güey, Oh. y pues, Bueno, pero a los que 20. sí, güey, Sí, no, ya a estas alturas del primero, partido segundo, ya semestre, no. 18, güey, de hecho. 18, no, pues Sí, güey. Los 18. Sí, yo ya me tengo que pistear a las pinches 1 de la tarde, güey, para dormirme mero a las 10, güey, si no ya amanezco bien desvelado, güey. Sí. No, si yo empiezo a la 1, a las 3 ya estoy pedo, güey. Pero en la mañana. Eso sí, nada, güey, de la tarde. Pues bueno, estamos otro día y traemos otro temita Espérate, muy perro. interesante. Falta algo. No, es que hoy, como es Falta. miércoles de Épale, ceniza, mira, Mier sí, cócteles. ¿verdad? es miércoles. Mira, te voy a echar de la cenicita, güey, que trae aquí la Ah, caguama. Como rodilla de albañil, güey. ¿Y tú no tienes o qué? No, está No, jurado. perro, me me robaste el destapacorchos, dijera un buen amigo. Hice un juramento. ¿A la bandera? Sí, güey. Dice, no, mi Bandera jefita, güey. Manera dijo que estás en el cielo. ¿Nunca les tocó eso, güey? Que estaban acá en los honores y un vato Sí, la cagaba en esa. güey. Sí. Empezaba a ¿Padre Nuestro? mezclar política con religión, ¿no? La otra vez vi un video de un morrito, güey, que estaba diciendo el grito, güey. Se iba a Morelos. ¡Viva su jefa! Ah, sí, ¡Viva güey. José! ¡Ah, viva José! Sí, güey, sí lo he visto. Vive la independencia 3 veces. Yo de hecho vi una, ¿Ves que, una güey? recopilación, güey. Viva la de videos, independencia no, 3 veces. No, viva México, viva México, viva México. ¡Ah! Sí. Pues que si no te explicas cómo que eres, güey. Pero pues bueno, ya, ahora sí que ya Ahora tenemos sí, ya. lo que faltaba el Perdón, chinito. Pachi. Ya, puedes agarrar carrera ahora sí. Y ni digas, güey. Con el tema. Ah, bueno. No, vean, hay chamba todavía. Ya, Pues Que es el hoy... día. sí, güey. ¿Quién trajo el tema? Tú. Un perro. Ah, caray, soy yo. Pues... A ver, sorpréndenos, Panchi. Pues al chile no los voy a sorprender, creo que era... Era de esperarse. Era de esperarse viniendo de Panchito. Árboles exóticos. No, Árboles de Cuernavaca. Casi. El galeón de Manila. Casi. Árboles de la barranca. Casi. Árboles de Ticumán. Árboles exóticos de Ticumán. No, güey, pero tiene un poco de relación con los árboles exóticos. En general con las especies exóticas, ¿no? Estaba dudando de cuál tema incluir, güey. Pero me incliné por invasiones biológicas. Creo que en general había hablado de especies exóticas. Se había hablado un poco de especies exóticas invasoras, pero nunca de manera bien detallada de especies exóticas invasoras. Pero dije, bueno, le quiero cambiar un poquito porque ya llevo 3 años, no, ¿cuánto? Un año, ¿no? Casi 1 año y medio del programa. Del programa. Ya por casi la 2, infancia. ¿no? Del año. Bueno, 1 año y medio. Un año y medio, güey. Que voy hablando de pura especie exótica. Y dije, porque pues ya si le pongo invasora ya es diferente, pero pues casi sigue siendo lo mismo. No, yo digo que sí hay un. Pues sí hay diferencia, hay una gran diferencia, Una de gran hecho, pero diferencia. pues O va sea, a aparecer el título y van Más a bien decir, es ya lo como, vi, güey. si utilizamos como semántica, sería como que todas las especies invasoras son exóticas, O todas las exóticas pero son no invasoras. todas las exóticas son invasoras. Ajá. Ajá. Entonces, Bueno. creo que sí hay. Sí. De hecho, sí, Sí, sí. güey. porque vamos a Incluyendo ver- el término traslocado dentro de lo exótico, ¿no? Pues sí, Sí, ¿no? o sea, Haciendo ecológicamente tiene la misma. Haciendo esa relación. inclusión, ¿no? Ajá. Porque si también nos vamos de manera estricta como al origen de ambas terminologías o definiciones, quiero pensar que
especie invasora se definió antes de traslocado, por ejemplo. Porque Sí, el antes era traslocado solamente... reciente, No, es un término muy Sí, reciente. era Pocos años. nativo, aunque fuera nativo de México nada más, Ujú. o exótico, ¿no? Aunque tomaras exótico de Ujú. México o exótico de otro estado del Aunque, país. bueno, por ejemplo, en el libro de Árboles de Cuernavaca de 2012 Ajá, hay una diferenciación. se hace la diferenciación. Que creo que es muy justamente. bueno. Ajá. En ese libro aún no se utiliza el término traslocado, pero ya los autores de este libro ya se habían dado cuenta Sí. que era diferente hablar de algo nativo de un país Ajá. o de un estado. Entonces Ajá. ya teníamos Ujú. la diferencia entre exótico, que era totalmente Ujú. ajeno, Al en este país. caso incluso al país, bueno, más bien sí al país, nativo de Morelos, que es la flora nativa justamente de esta zona, y que eran nativos de México, pero no de Morelos, que justamente es lo que incluía a los traslocados. Entonces no se utilizaba como tal el término, pero ya, Pero ya se hacía una ya se diferenciación, hacía esa ¿no? diferencia entre, Sí, claro. entre Sí, y exótico que digo que traslocado. sí te ayuda bastante, güey. 2015 del 12, artículo, güey. cuando Ah. de lo de traslocado, 2017. Creo que 15, güey. 15, güey, creo que sí, algo así. O sea, tiene 7 escasos años. 7 añitos apenas. Ese, ¿qué artículo está? ¿En De- el de acuáticas? Hay uno que habla de especies traslocadas. Es del doctor Villaseñor, ¿no? Es del doctor Villaseñor, Ah. pero no me acuerdo pues, si solamente propone... ¿No es el término. checklist? No, güey, ¿No? es otro. Y también Conavio ya utiliza el término a raíz justamente de la propuesta de Villaseñor. Es que yo recuerdo que leí uno de plantas acuáticas, tal vez estoy equivocando, pero creo estar seguro, del doctor Bonilla, que hablaba de especies exóticas y traslocadas. No, pues tuvieron varias publicaciones, no me sorprendería que... Que compartieran, ¿no? no son juntos, pero supongo que a lo mejor él lo Ujú. adoptó. Digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero A lo mejor él, sí es muy reciente, pues. él se lo escuchó ahí al doctor, ¿no? Villaseñor, O lo leyó. y dijo, no, pues concuerdo contigo, y pues va, también lo... Pues finalmente el doctor Villaseñor es alguien que Sí, pues. que se lee cualquier mucho, ¿no? botánico lo Ajá. debería de leer. Y justo creo que esos Y artículos... de otros grupos, güey, digo, cuando describen bueno. la vegetación de su zona de estudio, Claro. muy Por eso probablemente... es un autor mexicano que es justamente muy leído, ¿no? O sea, Tiene cualquier bastante persona- rating, Sí, dijera mi chamita. les dijera, saludos, Chimita. Saludos, Chema. Y pues bueno, ya haciéndole diferenciación, güey. Pues opté mejor para hablar de las invasiones biológicas, que creo que en algún momento se tocó también el tema un poquillo. Se ha tocado que Pero- de forma general las características de las especies invasoras, que no todas las exóticas son invasoras. Es que, ajá, y justamente, hasta ahí, o sea, no hasta donde recuerdo hemos fue hablado. más o menos hace un año, Ujú. justo porque en esta fecha está la Jacaranda. Federación de la Jacaranda Y principalmente. se habló de otras especies exóticas. Y hablábamos en ese tiempo de eso porque nos dimos cuenta que en Facebook, por ejemplo, había mucha banda que decía que la jacaranda era una especie invasora en México. Y lo que considerábamos nosotros es que las personas que estaban haciendo ese tipo de publicaciones, ese tipo de infografías, estaban confundiendo justamente Ujú. lo que es invasor con lo que es Es exótico. Ujú. Que como te digo, todas las invasoras son exóticas, pero no todas las exóticas son invasoras. Ajá. Entonces, Ujú. lo hicimos justamente con eso, pero en realidad no nos metimos a hablar de lo invasor, Ajá. sino hablar, en ese caso, La fue diferencia como de la entre una y jacaranda. otra. De que Defendimos no es la invasor. jacaranda. La defendimos porque está bonita, güey, al Ah, chile. está bien chula, ahorita bajamos aquí por la avenida Universidad, 2-3. Ujú. Ya está floreando, güey, la jacaranda blanca también. güey. También. Hay una variedad blanca, banda, por Está. si no sabían. Está bien ¿Sí es variedad? bonita. No me acuerdo, creo que es forma, Ah, pero pues ahí luego lo pero no te investigamos. metas en esos pedos. Sí, mejor Por ahí no. está. Sí. Bueno, alguien dijo que Una es algo, ¿no? jacaranda. Ajá. Pero sí existe y todo el Ujú. pedo. Y está bonita, güey. Está también. bien chula, la neta está Me- chula. no me la Que- porque las únicas que he visto no tienen muchas flores como las Ajá. moradas. Pero la de ahorita, la de acá abajo ya tiene bastantita. Tiene ¿no? bastantes, pero no como. Ah, no. Es que como también una- siento como que otras, sí güey. está bonita, pero por ejemplo, a mí siento que se me hace chida por el hecho de que siempre he visto las moradas y Ujú. de pronto veo una blanca, pero no La tanto porque rareza, me ¿no? ajá, La rareza. no porque me impresione tanto en floración como sí lo hace la morada. Sí. Y es que es Pero menos yo creo- conspicua, güey. sí. La blanca es Ajá. menos conspicua, güey. Pero yo creo que si nos encontramos un individuo que esté floreciendo como la morada, Ah, sí, bueno, sí, vas va a ser decir, como el entonces güey. sí vas a decir, no mames, güey, qué Sí, sí, pinche sí. belleza. Sí, sí, sí. O sea, justamente por eso, porque por lo menos las que yo he visto, que son solamente 2, tienen El- pocas ¿No has flores. visto la segunda, güey? Una en Tepos, güey. Ah. Ajá, y la del Instituto de ¿Y Salud por qué no? Pública. ¿Cómo colectamos esa? Porque ya no está, güey. Ese marchó. Ese, Marcio.
Sí, güey, entonces ahorita sí quisiera como adentrar un poquito más a lo que es la invasión biológica y lo de especie exótica invasora ya como tema central, tal vez lo abordemos en otro tema ya de manera más Ahorita específica. invasión en general. Invasión biológica de manera general, como ¿qué es? Porque hay ¿Qué invasiones características? naturales, ¿no? Me imagino. O todas tienen que ser por parte del humano. O sea, si son naturales, yo creo que no se considera como invasión. O sea, sí, Por ejemplo, técnicamente es lo mismo, porque Pero por es la, definición. es la migración de una especie hacia pero por otros ejemplo que lados. aquí haya sido un huracán, güey, agarró y se llevó Justo semillas de está- una planta a otro lado, o sea, fue natural. Ajá, por eso sí Este, puede haber una pero- invasión, una colonización y todo este proceso, pero como es natural, yo creo que no se le considera Ya. como invasión. Entonces, invasión siempre cuando sea por parte del hombre. Hoy justo ahorita vamos a ver la... Que es un Quería buen dilema, preguntarlos. que es un buen punto Ujú. de discusión ese. Sí, quería preguntarlos para ustedes qué Siento que está qué medio consideran difícil dibujar la línea entre Sí. una y otra Ujú. cosa. Porque al final de cuentas es basarnos únicamente en lo que dice la definición que fue hecha hace no sé cuánto. ¿Y qué dice? A ver, empecemos por el Ah, bueno, principio. entonces la digo yo. ¿Quieres que Empiezo la yo busque? porque yo soy el local. Vas. Pero eres como el Querétaro, güey. Ya te cancelamos. Estás Por vetado. un año, güey. No, sin chela, ¿no? No mames, se pasaron de Hijos de la verga. pinche Femefux. Bueno, por definición nos referimos a invasión biológica cuando una especie exótica, ahí está el primer punto importante, una especie exótica amplía su rango de distribución geográfica Ujú. y causa algún Desplaza, daño ¿no? ecológico y pues directamente por ende a las especies. Entonces básicamente por definición va a ser eso. Y aquí ya son dos cosas interesantes porque una dice que solo las exóticas Ujú. y dos, la parte geográfica Ujú. que no, porque no dice ampliar su rango de distribución natural, porque en el hecho de que dice el chino el ejemplo de es que un huracán a lo mejor fue de manera natural, entre comillas, en el sentido de que para que llegara, a lo mejor no es natural que pasen huracanes cada 15 días o no sé, ¿no? Pero que sí es natural las capacidades que tiene una especie para para haber podido sobrevivir en ese desplazamiento, que bueno, también pudo influir el pinche azar y más, Ujú. más, ¿no? Pero ahí son dos cosas interesantes y la tercera que debe de causar un daño ecológico, ¿no? Ujú. Entonces ya son esas como tres O sea, esas características son como tres características de la invasión. de la invasión. Ok. Entonces, pues justo, aquí hasta qué punto cómo podemos definir si algo, como dice Chino, a lo mejor algo llegó... Es que en ese sentido, cuando hablas de que es una especie exótica, yo también lo veo como que una especie exótica es exótica en un lugar porque fue traída por el ser humano. Ajá. Es O que sea, intencional, justo- occidentalmente. No sé, porque, por ejemplo, ¿qué tal que explota un volcán y unas aves que eran de una isla y Ujú. que nunca salían de esa isla, no emigraban, no sé, estoy diciendo Ujú. hipotético, Sí, sí. no sé si existe un caso así. Se van a otro lugar Ujú. Pero es y que se introducen en un hábitat donde empiezan a comer la comida de otras especies, donde Sí, se sí. logran reproducir. pero al final estás hablando de algo natural, porque la explosión volcánica, como sea, es un evento que sí orilló a las aves o al organismo, el que sea, a moverse, pero no hubo intervención del ser humano. Y en la definición de exótico es que a través intencional o no intencional, pero por acción del ser humano, hubo introducción de una especie en otro hábitat. ¿Pero Aquí- está especificado? Sí, Aquí, Así, bueno, es que yo me acabo de encontrar una que no está ¿No? especificado. O sea, que nada más dice que es una especie mediante una ruta de introducción, que no necesariamente tiene que ser humana. Ujú. Y O sea, también la definición de nativo es una especie es nativa en un sitio cuando es la distribución natural, o sea que ese sitio forma parte de la distribución natural de esa especie. es que ahí, en cuestión de distribución también hay otro pedo, hay una ambigüedad bien cabrona. Bueno, ahorita que me estaba leyendo sobre especiación, que basan en las cuestiones geográficas, güey, también la cuestión de la distribución de las especies es muy ambigua, güey. Puta madre, ¿cómo delimitas, güey, una distribución? Sí, O sea, también tiene está mucha ambigüedad también ahí esa está madre. en la ambivalencia de que todo lo que hace el humano es artificial Ujú. y
nada de lo que hace el humano es natural. Ajá. Y también vamos a empezar a dibujar fronteras que van a caer en lugares donde no nos van a parecer muy Y pertinentes. por ejemplo, Exactamente, los ¿no? factores abióticos, o sea, los factores que no están vivos dentro de un ecosistema, dictan muchos patrones de distribución en las especies. La altitud, por ejemplo, el clima, la temperatura, la precipitación, todo eso. Pero por ejemplo, ahora con el cambio climático que estamos viviendo, si hay alteraciones en esos factores, entonces estamos hablando, esos factores generalmente son naturales, se dan por las condiciones del lugar. Pero si estamos hablando de un cambio climático que está siendo propiciado por cuestiones antropogénicas, entonces el movimiento de las especies sería natural o no, porque sí está siendo afectado por esos factores, pero se están alterando por actividades humanas. Siento que esa visión, no digo que esté mal, pero nada más me gustaría señalarlo, siento que la visión como de decir natural, no natural con el hombre es como muy antropocentrista. Es como justo separarnos de todo lo demás y ponernos en una categoría evolutiva, biológica, que pues podrá ser muy evidente para nosotros, pero otra vez creo que hay sesgo de observador. Pero que no puede ser tampoco, no debería pasar desapercibida tampoco como justo, güey, a poco que otra pinche, Sí, o sea, sí, justo otra especie tiene micrófonos, güey, para grabar la voz, güey, o cosas así, ¿no? O sea, no digo que no sea evidente, pero sí está raro, pues. Yo también siento eso porque, por ejemplo, pensando en los pinches castores que están construyendo sus pinches presitas, Sí. ya no es un comportamiento natural, porque están construyendo, a medida de sus posibilidades, lo están haciendo. Las Y es como abejas, nosotros, güey, o cualquier otro organismo que hace sus nidos, güey. Las hormigas, güey. Es que todos los organismos... Todos tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, ahorita me acuerdo del ejemplo de Yellowstone, güey, de los lobos, cómo modificaron el ambiente nada más Hoy estando lo vi, ahí, por güey. cierto. Les voy a decir que vean este video, güey, a los alumnos. Y Sí. está bien cabrón, güey, ¿no? Cómo es que la introducción de una especie, Sí, o más, en cambia. ese caso la Sí, claro. reintroducción de una especie cambia, pero cabrón, güey, Sí. el ambiente, güey. Primero que la quitan y después dicen, bueno, pues, tal vez no es tan peligroso como habíamos pensado. Sí, pero el resultado es... Sí, así, está bien cabrón. Cabroncísimo, güey. Yo la neta, cada que lo veo, sí me sorprende, sí digo, güey, no mames, neta, pasó esto con Sí, con güey. esos cabrones. Entonces, justo ahí, o sea, sí, como también estoy de acuerdo en que quitar al ser humano del ecosistema para poder analizarlo no está del todo correcto. Sí tiene una razón de ser quizás, pero no es del todo correcto. Entonces sí habría que hablar un poco de eso. Y también porque sí creo que, o sea, sí hay especies que tienen prácticas invasoras, yo creo, ¿no? O sea, sí hay una especie que va y que... colonias de hormigas que van y se chingan a otras colonias, o no sé, o a otros bichos, o sea, sí creo que sí hay... Igual y no colonizantes, no sé, Sí. tal vez sí hay también. Pero es que también ahí entra la interacción de la competencia, ¿no? Sí, Ahí, o sea, por ejemplo, hay natural. tropas de monos que tienen guerras entre ellos por Y- territorio, por hembras, Y hay, diferentes creo que recursos. se podrían entender como prácticas invasoras, igual y quizá no interespecie, que seguramente otra vez seguro debe haber, pero al final están en el mismo ecosistema y son prácticas de que van a suceder en un ecosistema, o sea, no están yendo a otro ecosistema y no están robando los recursos de... O sea, como dice Chino, son parte de las interacciones Exacto, naturales. Exactamente. Sí. O sea, y esa capacidad de invasividad que ¿La invasión que tienen sería una ciertas- interacción? Sí, porque estás desplazando, por ejemplo, Había otras especies. competencia, por Habría ejemplo. competencia. Bueno, O sea, entre la sería un depredación. promotor. Sería como un conjunto, ¿no? De interacciones Ujú. e interespecíficas Ujú. con las especies a las que llegan a Sí, a porque invadir. pueden ser tanto, pues creo que en algún programa se habló, ¿no? De que había unas que eran como, bueno, no recuerdo si se manejaron así, pero positivas o Ujú. neutrales Sí, y güey. negativas, ¿no? Entonces puede haber de todo tipo, porque Ujú. justo vamos a ver ahorita que puede haber casos en los que A lo no mejor llega necesariamente... una especie y se alía, ¿no? Con una. Ajá, que vamos a ver que es un Ajá. concepto que creo que todos lo hemos escuchado, pero ahorita lo Sí, lo güey, vamos sí, güey. a Dale, checar. Entonces, por definición ya vimos que es una invasión biológica, ¿no? Ujú. Entonces, déjenme sacar mi acordeón, güey. Y échate yo- una ¿Cuál es? de... y échate de Ramón Ayala, güey. Espérenme, güey, ¿Te pareces en las clases, güey? ¿En las clases de ¿Qué qué? ejemplo le estás Sacas dando a tu tus teléfono alumnos, así, güey. ¿En mis... ¿Cómo? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus alumnos de que saquen su acordeón?
Lo hacen. La otra vez digo, ya se me olvidó que iba a decir, saco mi celular. Y ya, sí, le voy a poner este esquema. Y me dice un morro, profe, ¿qué onda? ¿Para qué estudió tanto si lo está viendo en su celular? No es de perros, desgraciado. Uy, ¿qué ve? Quedé. Y déjame adivinar, fueron de primero de secundaria. Sí, Sí, esos hijos de la verga. cada cosa, güey. Sí, luego salen con comentarios de, a ver, no que usted es muy biólogo. No que muy Y verga, a mí no me que don dijeron vergas. como 4 veces, no que muy biólogo, a ver qué pasa cuando esto, perro. Y yo, a la verga. A ver qué es biología. Sí, no. A ver qué es vida, profe. Sí, güey. Bueno, va a haber como cuatro pasos para que ocurra una invasión, ¿no? Y la primera vamos a ver qué es la introducción, ¿sale? Y en este caso, al menos en... Me imaginé, güey, la parte del método La científico. A manera de introducción. Ya estoy traumado, güey. Bueno, pues nosotros somos el equipo 5. El equipo hormiga atómica, ¿no? Y está conformado por... Y algo curioso aquí es que vuelve a mencionar que esa introducción va a estar dada por los humanos, de manera intencional o no, pero va a ser por los humanos. No están incluyendo la otra cara de la moneda, que pudiese ser un evento, un desastre natural, ¿no? O, sí, un huracán o O sea, la bueno, erupción pero de un volcán. lo que nos vas a contar ahorita estarías diciendo que entonces una invasión sí puede ser de manera natural. No, más bien aquí dice que solo está tomando en cuenta una cosa, o sea, La- solo toma en cuenta eso. Okay. Y es hasta donde yo he leído lo único que dicen todos, Ujú. que solo puede ser invasión cuando es, O sea, entonces el ejemplo, por ejemplo, que estaba dando Perico de un volcán, no sería considerado, No sería de acuerdo a considerado. las definiciones Ajá. que yo he leído, no. A O lo sea- mejor alguien, tú, güey, que Ah. estás viéndolo, a lo mejor tú ya lo leíste. Ahí digo, no, estás bien pendejo. o sea, Sí, porque el ejemplo que dio Perico sí está chido. Y Sí. finalmente Pero bajo los esa efectos perspectiva. que van a ocurrir van a ser los mismos. Los efectos Ajá, económicos. justo. Ajá, pero no se va a considerar invasión porque no hubo acción humana. Ajá, justo. Ajá. Y de hecho, supongo que en realidad... Aunque esto- llegue y le partan la madre, güey, al ecosistema, no es invasión. No, porque de Y hecho... por no. ejemplo, perdón, güey, nada más quiero jugarle aquí al abogado del diablo. No. ¿Qué pasaría si llegan unos extraterrestres, güey, y nos invaden? Ah, pues sí, ¿verdad? Ya no sería invasión. No es, pues más bien, no No, hay no. interacción humana. No es invasión biológica porque no hay interacción humana. Es una invasión alienígena. Ya, a lo mejor tienen su concepto Tienen ellos. su concepto. Pero no, sería invasión alienígena desde nuestra perspectiva, en Sí. realidad, ¿no? Depende quién lo Bueno, vea es porque... que son biológicas porque son tan vivos, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, se supone. sí. Que bueno, Sí, esos Pero es que güeyes- depende Habría quién que lo vea, ver, güey. Porque si la historia nos las cuentan ellos, van a decir, ok, llegamos Claro. nosotros los alienígenas e invadimos la Tierra. ¿Qué? Pero si es otra especie de otro planeta que dice, Claro. mira, esos güeyes llegaron allá e invadieron la Tierra, entonces sí es invasión. Pero Bueno, qué tal si el pinche alienígena iba acá en su navecita, pasa un meteorito y lo avienta, güey, a la Tierra, Ya es Pero- invasión alienígena natural. a la verga. Ah, sí, güey. Sí, güey. A la verga. Porque es un evento aleatorio. Pues ¿no? sí, güey. O sea, ¿qué es, por ejemplo, de hecho tiene un nombre, ¿no? Como le están diciendo a lo de Marte, que Elon Musk quiere llegar a Marte, ¿no? La colonización le están llamando. Es que la colonización es viene después, ¿no? De la invasión. Es otro proceso. No, más bien ¿no? antes de que se vuelva invasora, Debe colonizar. Ya, ok. ajá, sí es un proceso. O es Ya. colonización o establecimiento. Hasta donde yo entiendo, no me lo sé, Claro. son como que ciertos procesos, Claro, ciertos hay- niveles, hay ¿no? grados, Para ¿no? llegar a Hay la grados, ¿no? Porque Porque bien invasión puede completa. llegar Justo puedes llegar y... y valer verga. Ujú. O sea, porque Claro, que no depende. te reproduzcas Ajá. o...
Y pasa de las dos formas. Si es de manera natural o por el hombre, puede llegar y valer verga. ¿Sabes Sí, qué? bueno. No me gusta este lugar y ya me morí. A la chingada. O, O, Sí. o puede, Eso me mata. o puede llegar Sí. y establecerse, pero no invadir, así como Ujú. que decir, güey, me voy a llevar chido con todos, Neutro. carnal. Soy Ajá. el O sea, vecino chingón. Llegas O llegaste ahí, y viste que si le haces Le de das pedo te van a dar la en tina, mamado, sí, güey. es Llegas el- a la mojonera, güey, y... Es el vecino que no, ya no dices, se no, ves al chino escándalo, bien hace tumbado. fiestas y te invita, güey, Ajá, está justo. tranqui, Y güey. le baja cuando tú le Ajá, cuando tú le Ajá, dices, güey, güey. mañana voy a chambear. Ah, bueno, órale. Sí, güey. ¿Una chela? Ah, sí, no, güey. Sí, güey, Para te dormir saluda tranqui. y sales. ¿Qué onda, vecino? Y que la Chido. Como que ya está, ya me voy. Sí, güey. Ya me voy. Sí. Sí. Y pues es que justo hay varios escenarios, Sí. pero la invasividad es como, ok, ya lograste sobreviviste, te estableciste Y ya. y A ver, sigue, ¿no? ¿te Haciendo sabes los eso. puntos de la invasión? Ahorita ya los procesos, dije. los Bueno, niveles? A ver, de maneras resumidas son... así en orden. Son Del más 4, bajo al güey. más alto. Introducción, naturalización, propagación e invasión. ¿Vale? Ujú. Cabe señalar que la naturalización puedes presentarse o no. Porque ¿Es lo ahí mismo que podría la ser... regionalización? No he escuchado el término, güey. ¿No? ¿Qué? No sé, una vez lo leí, güey, no sabía qué. Este perro. Ahorita me acordé, De güey. ciencias políticas. Ajá, dice. sí. Una vez lo dejé en un libro de geografía, ¿no? Ah, no me acuerdo porque lo traduje, Mamá. güey. Ah, Hasta donde sabe, yo sé, güey. la regionalización es Son geográficos. diferenciar regiones. Regiones, o sea, ¿no? Ah. Y entonces cuando haces la regionalización de Ya. México dices, está el eje Es más, mexicano este, transversal, Ah, ya. está la cuenca del río Balsas, Ok. y Es más esas- geográfico, sí, ¿no? güey, Es es más la espacial. región, pero es tiene nada que espacial. ver. Ah, ya. Sí. Eso es hasta donde yo sé, pero no sé en qué contexto lo leíste, como dice el chino, Panchi, a lo mejor lo dice en un artículo de ciencias políticas, güey. Del PRI, güey, del viejo PRI. Ok, entonces... El Prián. Entonces, justo en la introducción, en este primer paso, va a depender justo de cómo va a llegar a un sitio esta otra especie para ocupar un espacio geográfico que antes no ocupaba de manera natural. Pero tomando en cuenta que debe ser bajo la acción humana, ya sea intencional o no. Ajá, bueno, antes de que continúes, siempre que que hablas como de estos temas, pones tus supuestos, ¿no? Tus reglas. Entonces, en lo que tú vas a seguir hablando durante este programa, vamos a asumir que sí, ¿cómo se llama? Invasividad. La La invasión ajá, es solo acción humana. Acción humana, Ajá. ajá, ok. Les digo, y todo lo que recuerdo haber leído es así, por Ujú. acción humana. Tuve en algún momento, creo que tú también, Chino. Ah, no, ese fue mi cuate Jaircito. Tomamos una clase que era de ecología. Especies invasoras, ¿no? Ecología, ajá, especies invasoras, ecología Pues- y evolución, algo Pues así. yo no la tomaba, güey, pero pues por ahí hice un trabajillo, güey, a Ah. una compañera. Pues bueno, justo ya, Simón, lo que tú hiciste, básicamente es lo que vimos en el curso. Hay un artículo que la neta, hasta tengo ganas de ir a pedírselo a ese doctor, porque... ¿Él lo hizo? No, güey, pero no lo he encontrado. Pero lo quiero ver. No lo he encontrado. ¿Ni en Sci-Hub? Es que más bien no Ah, ¿el sé título? el título, güey. He tratado de buscarlo por las palabras clave que recuerdo y no, güey. Y está muy bueno porque sí está muy completo, te lo desglosa totalmente. Aquí está resumido y en términos generales es como Sí. como lo que recuerdo. Pero aún en ese, que creo que es un muy buen artículo, y citan que es la acción humana nada más. Si es natural, no. Ok, ok. Olvídate. a la verga. Entonces aquí, en esta parte de la introducción, ya vimos que, pues, qué es esto, ¿no? Y, pues, no sé, ejemplos podríamos dar, ¿no? Como cualquier otro, creo que, mira, la malaria, güey, llegó verga, ¿dónde llegó, güey? En avión. Pero más bien llegó de manera accidental en botes con agua que traían de una región y la llevaron a otra región. No, güey. Bueno, lo que yo recuerdo Ajá. es que la malaria no llegó a través del mosquito, sino que había gente infectada gente, hace cuenta de México, Okay. que viajó a los sitios donde había malaria, Naturalmente, ¿no? allá se infectó, se regresó a México esta persona y no, pues no había transmisión porque no había mosquito, no había el vector. Ajá. Después llegó Los el mosquitos. mosquito sin necesariamente traer la malaria. Ok. Y, Pero aquí a México. ajá. Ok. Entonces, Y entonces- aquí se juntan, el mosquito también es exótico, Sí. entonces se juntan dos exóticas.
Pues Ajá. el ser humano no es el exótico, sino la malaria malaria y y el el mosquito, mosquito. el parásito y el mosquito, y entonces ya el mosquito se alimenta del humano infectado y empieza a transmitir la malaria. Es que el ejemplo que yo traía, güey, que se me Pero fue no a la estoy verga, seguro, fue eso es lo no, que yo no, recuerdo. no es en México, fue en otro país, Ah, es ok, el ok. ejemplo. Al chile ya no me acuerdo, la estoy cagando porque ya se salió de verga. Ya despegó. Pero lo que sí recuerdo es que justo llegó de manera accidental. Ujú. Igual que en el ejemplo que tú pones fue de manera accidental, supongo, llegó el mosquito, no sé. Sí, porque la persona cómo. no dijo, tengo malaria, Sí, bueno, y el mosquito tampoco dijo, vamos a México, Vamos a echar México, a a Cancún, ver, güey, sí. a Xcaret, güey. Sí, vamos Acapulco, a vivir güey, en el ese sueño tiempo, ¿no? mexicano. Vamos a vivir el sueño mexicano. Sí, güey. Entonces, pasó lo mismo, fue de manera accidental. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, puede alguien, un pinche biólogo que merece un premio Nobel, dijo, o un ingeniero agrónomo, mames, pues los depredadores naturales de algo parecido en pinche Sudamérica es esto, voy a introducir esto para quitar la plaga en Australia, güey. Creo que Y en Australia hay hubo varios ejemplos. Hay varios ejemplos. Hubo ejemplos ranas, de, ¿no? ajá, Hijos de su pelona. Justo. Los rayos de la caña, ¿no? Su pelona, Panchito. y se hicieron su cagadero. Y eso Sí, fue de güey. manera intencional. Obviamente no fue intencional que fuera a invadir, Ajá. pero la introducción como tal fue intencional. Sí, Ambos casos estamos hablando de una invasión, de alguna manera. sí. Algo importante, güey, que también se me pasaba es que muchas veces se incluye la parte económica cuando... No solamente la ecológica, sino la parte económica. Pero ahí yo sí siento que estoy más como a favor de que cuando ya es algo, una cuestión económica, hay otro concepto que es plaga como Ujú. tal. Y siento que ya... Pero es que No. creo que las plagas pueden ser a través de especies también nativas. ujú. Simplemente es un desequilibrio Simón. que ya nombrar las plagas sí tiene que ver Ujú. justamente con la Con la cuestión cuestión económica. económica, ¿no? Sí, Ajá. entonces nada más quería mencionarlo porque a lo mejor alguien dice, ay, güey, yo Sí, sé güey, que las sí, sí, plagas. Entonces ya aquí vimos la introducción, el segundo paso que les dije, naturalización. Naturalización. Entonces, La regionalización. la regionalización. Entonces en este paso les decía que puede ser como dos caminos, que ya lo habías mencionado también. Una, que se llegue a un lugar y diga, ya llegué, hijos de la verga, y se muera la verga. Esa es una posibilidad, ¿no? No pudo hacer nada más, ni siquiera se pudo reproducir, Ujú. nada, nada. Sí, sí, sí. Llegó y se murió. Y la otra es que pueda llegar a cotorrear, como Ujú. decías, o sea, que llega y dices como de, qué pedo, güey, vengo de pinche Europa, qué pedo, pues, ¿dónde están los polinizadores chidos, dónde están, güey? Entonces, pues ya conviven, ¿no? Les dicen, ¿dónde? No, pues aquí a la vuelta y ya. Y ahí estamos hablando de una naturalización. Llegó, bueno, se introdujo a una región, se empezó a establecer, Ocupa un nicho, ¿no? empezó a justo un nicho que Que puede puede ser, estar desocupado o que puede, comparte, ¿no? Con ajá, otro. compartido, o puede llegar a esta parte en la que ya empieza a haber un desplazamiento, ¿no? Bueno, Cuando ya cuando se se habla de comienza a agandallar. naturalización, no tanto. Ajá, cuando se habla de naturalización no hay No, desplazamiento. más bien Puedes comparte compartir un nicho. o sea, como ocupar decir, uno carnal, traigo lo mismo que tú, carnal, Sí, bueno. ¿cómo ves si compartimos el No, recurso? En veces yo abajo, en veces yo arriba, güey, ¿cómo ves, no? De ladito? Entonces, cuando hay naturalización no hay desplazamiento, Ujú. más bien es compartir o por otro lado ocupar un nicho que no está ocupado, Simón. aparentemente, ¿no? Ujú. Entonces, pues no hay más que decir, o no sé si en ese sentido tendrían más No, creo que sería Sí, como justo. básicamente Creo que el concepto es eso, ¿no? Que llegas y o hay un nicho disponible o lo compartes, pero finalmente... Pero eso, hasta ahí todavía no llega la invasión. No. Es que, de hecho, si hay naturalización, no hay invasión. Ajá, todavía no hay No invasión. necesariamente. Ujú. Puede quedarse No. ahí. puede quedarse ahí O sea, porque a lo mejor se aloca después, por alguna razón, Ajá. pero... se echó sus chelas Ajá. o se metió un se cuadro, puso- güey. Se puso mala copa, güey. Pero su morra, ¿no? Sí, güey, o sea, era el vecino chido, güey, es el que no, el que te invita Llegó a las fiestas. cotorrear La con analogía un... de los vecinos está bien. Llegó a cotorrear con una polinizadora, güey, que pues, ya tenía con quién, güey, y pues el otro se emputa, Sí, ¿no? güey, ajá, y pues se puso o al revés, ¿no? Él, pues estaba chido, se agarró una morra, güey, y resulta que llegó otro güey y quería, y dijo, a ver, perro, y se Yo llegué puso loco, primero, güey, güey. echó plomazos. Sí. Sí, porque en la naturalización puede ser que se quede en pinche poliamor, ¿no? Hay dos especies Ujú. compartiendo un polinizador o más. Ajá.
Pero, pues ya, ahí se queda. Y es que hasta donde yo sé, en la naturalización no hay todavía ni siquiera intenciones de invasión. Ajá. Ya, o sea, ahorita hacemos las Se queda ahí. analogías con las pinches plantas, porque de animales no sabemos mucho. Ajá, pues sí. Pero pues se da Pero también básicamente en es lo animales, mismo. Es lo mismo. Cambian plantas por animales y es lo mismo. Sí, o sea, más bien es como, yo me voy a comer ese pinche cuyito, ¿no? Y tú también, no hay pedo, pues hay un chingo, güey. Ujú. Entonces, supongo que funciona de la misma manera. Claro, Sí. no tengo tantos, bueno, O sea, ejemplos tan claros, pero es que sí. también, al final, hablamos del vecino chido que se lleva con todos, pero de manera natural hay interacciones, ¿no? Hay Ujú. competencia, porque al final también vas a estar compitiendo por polinizadores en el caso de las plantas. Simón. En el caso de un animal, si eres un depredador y llegas a un sitio, te naturalizas quizás, o sea, como en el caso, bueno, en el caso de Yellowstone fue como reintroducción, ¿no? Quizás Ujú. no es tan válido en ese sentido, pero suponiendo que llegó a un sitio donde nunca había habido lobos, Ajá. pero había un nicho disponible, Simón. entonces llega, lo ocupa, pero eso no quiere decir que no vaya a alimentarse, por ejemplo, Sí. entonces ocupa Ahí. el recurso, ¿no? De hecho, lo primero que atacó fueron ciervos. Simón. Empieza de hecho a atacar esta población y eso fue bueno para el ecosistema. Sí. El de crecer la Malo para población mi de ciervos. sentimiento porque se ve bien cruel. Pues sí, pero. No, pero pues por ejemplo los ciervos ya estaban acabando con las Ajá, plántulas. Sí, güey, ya, de las- ya de hecho ya no había prácticamente nuevas Había- plantas jóvenes. Había una deforestación por Sí. parte de los ciervos. Ya había ¿no? erosión del erosión suelo, completamente. el agua ya estaba oliendo verga zonas precisamente totalmente por eso. desprovistas de Derrumbes, vegetación. güey. Sí, Sí, güey. sí. Y no hongos, güey. Entonces, en Nomás ese lo va a caso. entender Juan el pinche chiste, güey. Ahí dejas el Saludos, comentario. Juanito. Saludos, Juan. Entonces, en ese caso, sí hay, o sea, la analogía del vecino chido es chida, Ujú. pero no significa que no va a haber interacciones. Ajá, claro. De todos tipos. Siempre va a haber competencia, va a haber mutualismo, Sí, sí, sí. va a haber de todo. Entonces, pues sí, la analogía nada más es para que ilustrar, ¿no? Un Ajá, poquito de manera más desmadre. clara, tal vez. Ajá, y en el caso de la naturalización, también, o sea, va a llegar y se va a llevar bien con todos, pero no con todos. Porque Ajá, no, sí, claro, no. pues se tiene que chingar a alguien, sino cómo sobreviven, ¿no? Ujú. Pero en general, o sea, lo que pasa con la invasión más bien es que rompes el equilibrio ecológico Ajá. que hay. O sea, no es que no interactúes, no es que no hagas impacto ambiental, sino que rompas el equilibrio y empieces a hacer un cagadero Sí, en bueno. el lugar en el que te estableciste. Simón Key. Entonces, básicamente ese sería el segundo paso. Segundo y... Sería 1, introducción. Ujú. 2, naturalización. Naturalización. 2.1 sería que muere a la verga, ¿no? Porque es una posibilidad que muera y no se naturalice ni siquiera. Pero no, puto, usted no. Entonces, No, tú no. A ti no, perro. llegó el vecino, aunque llegó a lo mejor siendo chido y se fue a echar una caguama banquetera con el vecino y le tocó una pinche balacera, ¿no? Iván, ya, se murió a la verga. No aguantó. No aguantó pega. 15 balazos. Entonces, pues sí, Pinche esas generación de cristal. Sí, güey. Entonces, son como en el punto 2 de naturalización puede haber otra contraparte que es la muerte, ¿no? De esa parte, de esa especie. Ujú, ujú. Y ya la tercera es la propagación, porque, ok, ya te naturalizaste hasta cierto punto, en el sentido de que ya estuviste viviendo, no sé, te introdujeron, tuviste la capacidad para sobrevivir 5 años, no sé cuántos se tomen para ya ser algo naturalizado. Pero ahora, bueno, resulta que como pues, llegaste morrito, güey, pues no podías todavía echar pata, ¿no? No alcanzabas el tiro. Ajá, entonces ya después creces, güey, ya puedes echar pata. Sí. Y ahora sí puedes, Ya buscas con quién. Ajá, buscas echarlo. Ya quién, comienzas no? a agarrar acá cueros, ¿no? ajá, ya, ¿Sabes? ahora sí ya ¿Cómo tienes qué que acá, güey? ofrecer, ¿no? Pues ya sabes qué te gusta también. Sí, sí, justo. Ya visualizas es que hay, güey, Sí, aquí, güey. a quién puedes llegar, güey, sí que... Sí, porque antes a lo mejor Parte aunque tu madre. quisieras decías, no mames, ese pinche polinizador está bien bueno. Y Pero no tú que le podías. ofreces, güey, Ajá. pues digas, pinche planta Exacto, meca, güey. Exacto, sí. Y ya después ya tienes acá, ya pinche, y ya, Desdoblada, güey. Ajá, O ya. te, o te fuiste a ver unos podcasts, ya sabes, Sí, güey. unos datos acá Sí, güey. Lo chingón. típico, ¿no, güey? De el niño, la niña nueva, güey, de la escuela, güey, ¿no? O el extranjero, güey, que llega a la escuela que, a ver, ¿qué trae? Así es, güey. Chingue su madre que venga de un país más puteado, güey, pero pues ahí anda, ¿no? Pero en este caso, justo ya cuando ya tiene
o ya tiene varo, o ya tiene aquí la pinche mascota bien puesta, ya el polinizador dice, ah, mames, sí, güey. Ponle la mesa. Sí hay, Entonces ya Y cuando aparte hay, la magazón. ya hay polinización, güey, pues ya hay pinche reproducción y por ende muy probablemente va a poder, propagarse, ¿no? Ujú. Reproducirse. Bueno, más bien propagarse, ya reproducción a lo mejor ya hubo. Pero Es que hasta donde la naturalización ya implica reproducción. aquí, bueno, sí, O- es o- que ¿Sí? puede ser que, es que justo, no estoy seguro Porque hasta qué edad. según yo ya implica Más reproducción, interacciones, ¿no? según yo ya implica reproducción y ampliación no como tal, o sea, es que la propagación sí entiendo que está diciendo que ya hay justamente hay reproducción, hay F1, F2 y ampliación geográfica de la distribución que tiene en este nuevo sitio. Pero hasta donde yo entiendo o entendía, Ujú. quizás sí estoy equivocado, la naturalización es justamente, o al ocupar un nicho, ya estás reproduciéndote, pero no estás afectando, o sea, el hecho de que tengas descendencia Ok. y que tu descendencia sea fértil, no significa que vas a desplazar a otras especies, Ujú. sino justamente al ya haber agarrado un nicho es como, güey, yo estoy tranqui, a mí déjenme acá, estoy haciendo mi desmadre, pero viene, güey, me estoy portando chido, güey, no estoy desplazando especies, no me estoy metiendo con la vecina, con los morritos, güey, no estoy haciendo nada, cabrón. Entonces, sí, según yo, sí hay reproducción y sí empieza a haber, pues, una colonia cada vez un poco más grande, Ok. pero sin alterar justamente el equilibrio ecológico del sitio. Que siento que más bien en este caso yo me iría más en que sí hay reproducción, Tengo pero una no hay duda. una ampliación de distribución Tengo geográfica, una güey. duda. ¿Ustedes creen realmente que hay especies que no afecten o no que no afecten, que no alteren el equilibrio, güey? Yo, desde mi punto de vista, cuando me hice esa pregunta, güey, ¿Creen? digo que sí lo hay. ¿Sí? Aquí el problema siento que es que no hay, bueno, también desconozco, güey, soy ignorante del tema. Creo que no hay mucha gente que esté haciendo eso, estudiando eso, Sí. o tal vez no hay una metodología muy clara para medir eso. Ya. Cuando Es que no es, la- hasta que más bien no hay una metodología clara antes de que no sea catastrófico el cambio que Ujú, está ya. haciendo. Pero Que siento que sí lo hay, güey. La neta, a mí, digo, se me hace muy, complicado creer, güey, que va a llegar una especie, exótica a un lugar, sin llevar alguna afectación. O sea, No, es a que- mí se me, o sea, Es que se yo me hace puedo- difícil creer, pero no dudo que sí lo No, haya, güey, güey. más bien yo creo Sí. que el pedo es que, o sea, es lo mismo que decíamos hace rato, güey. Si llega un depredador, quizás se va a naturalizar, pero va a, si se alimenta de alguien, Ujú. ya está, quizás no, o bueno, quizás no afectando el ecosistema, güey, pero a esa población sí, porque por ejemplo, vas a quitar genes de, a lo mejor se Ajá. comió un morrito que tenía genes chidos, Ajá. o sea, Ujú. iba a haber deriva Sí. génica, por ejemplo, para, Por ejemplo, ¿no? para la otra Ujú. O población. por ejemplo, digamos, llega un organismo, güey, comienza a ocupar un nicho, dice, ah, mira, me puedo alimentar de esto. Pero de eso se alimenta otra especie, pero dice, güey, yo del 100% de la población nomás ocupo el 10%. Ah, bueno, pues yo ocupo el otro 10%. Entonces, conviven todos, no le quita alimento al Ujú, otro, exacto. él agarra, pero justo ya está habiendo una doble depredación en ese punto. A lo mejor no afecta a la población Es que ese es el punto, de la que güey. se alimentan, pero ya incrementó su tasa de mortalidad, por Sí, ejemplo, güey, sí, ahí sí, en sí. esa población de la Ajá. que está. Por eso se me hace difícil creer Es que que más va a haber bien- especies que no van a afectar al ecosistema. Más bien yo creo que es una cuestión ilustrativa, o sea, es decir, Ajá. no lo afecta, obviamente va a haber impacto, pero Ujú. también creo que tiene que ver mucho con hay una cosa que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene el ecosistema Sí, sí, de total. volver a su De regenerarse, de regenerarse, ¿no? de volver a Ajá. su condición original. Entonces creo que mientras no rompas la resiliencia, no estás afectando, Ok. porque el ecosistema va a volver. Sí. a Y su dentro de esa capacidad. resiliencia tiene sus más menos, Ajá, dependiendo la región, Sí. dependiendo de dónde se Entonces, encuentran, ¿no? las especies que llegan a naturalizarse, obviamente van a afectar, pero no van a... Pero entran entran en dentro el de rango esa de resiliencia. exacto. Ujú. Entonces, una especie invasora, por ejemplo, o cuando hay invasiones, rompen esta resiliencia, Ujú. rompen el equilibrio ecológico Ujú. y alteran entonces ya el ecosistema. Entonces, por eso te digo que más bien creo que esto de
no No afectan. Es una cuestión ilustrativa para decirnos a quienes leemos este tipo de cosas justamente eso. Pero como tal sí siempre hay un impacto, siempre. Sí. Pero Sí, este sí. impacto es más o menos medible y entonces podemos decir, esta especie no es invasora Sí. porque obviamente va a tener interacciones, como ya lo dijimos, de todo tipo, pero no van a romper este equilibrio, van a permitir que el ecosistema vuelva, se siga autorregulando y mantenga todos los procesos que mantienen sano el ecosistema. Y Cuando más, ya lo rompe, entonces y más sí, que ya nada vale también verga. porque bueno, sabemos que el ambiente es cambiante, ¿no? Entonces Sí, a claro. lo mejor y ahorita está naturalizada y no hace pedo, ¿no? Ujú. Pero pasa alguna cuestión climatológica, meteorológica Justamente o de cualquier también- otra índole y resulta que ya no es, o sea, estaba naturalizada, pero digamos llega un desmadre y dice, no, pues aquí me aprovecho, güey, órale, güey, le Pues doy es la lo- madre, ¿no? Ya tiempo y aprovecho. espacio, güey. Ajá, justo por esta dinámica, este dinamismo que tiene el ambiente, ¿no? Sí, porque justamente el ecosistema se supone que es un sistema estable, pero ese estable tiene un chingo de dinamismo bien cabrón, güey. Sí. O sea, no es Sí. para nada estable, güey. Ajá. Otra vez eso de estable yo creo que es para ilustrarnos ¿no? esta capacidad que tiene para mantenerse chido un ecosistema, Ujú. güey. Sí, sí, Pero sí, creo que solamente está ahí. ya. La verdad no he leído, pero Yo por me lo que imagino también entiendo, que debe ser. Sí, también creo que por es ahí. eso. Bueno, ya, Panchito, perdón, nomás. No, ese- No, ya. esa duda. Jueguen ustedes. No, güey. Y bueno, entonces al final esta parte de propagación va a incluir como que la especie naturalizada ya haya más individuos, va a cambiar como la abundancia Ujú. y pues la distribución, ¿no? En un ecosistema. Entonces ahí ya estamos hablando de propagación, ya de una manera exitosa. Y por último está lo que ya sería como tal la invasión, que sería ahora sí lo que ya veníamos hablando, el proceso, la oportunidad que va a tener más bien el proceso en el cual una especie ya no solamente es que amplió un poco su distribución y hay mayor abundancia, sino que ya empieza a haber interacción de alguna manera negativa hacia las especies nativas. Ya empiezan a lo mejor a desplazar, pues justo a lo mejor a depredar a las especies nativas. Y ahí es cuando ya no va a entrar este daño en ese colchoncito de la resiliencia Ujú. del ecosistema. Ahí ya se va a considerar como Que como también invasión. al final la afectación que hay de parte de una especie invasora no es igual para todas las otras especies. Hay especies Ajá, que se claro. ven más afectadas que sí, otras. de manera directa. Incluso creo que algunas pueden salir beneficiadas Beneficiadas. de ese desmadre que está haciendo la Sí, otra, sí, ¿no? sí. Lo que ocurre es justamente que se rompe el equilibrio. Ujú. Justamente por eso, porque todas estaban como que las que salen beneficiadas de esta invasión están como contenidas Ujú. por las otras, Simón. y las que van a salir como afectadas están sobreviviendo porque están conteniendo a las otras, Ajá, todos ya. los factores Sí, en bueno. conjunto. Entonces se rompe este pedo y unas se benefician y Ya. hacen otro cagadero, o sea, Simón. es como una reacción en cadena, ¿no? Sí, Que pues, llega la sí. invasora, empieza a hacer su desmadre, hay unas que se benefician, proliferan, hacen su desmadre, y otras que no aguantan y se extinguen o por lo menos Ya. reducen sus poblaciones, o sea, es su... Sí. Habrá casos, güey, de que, por ejemplo, tenemos un ecosistema, güey, donde ya hay una especie invasora, ¿no? Que ya está fungiendo su función de invasora. Y llega otra especie exótica y comienza a pasar estos niveles y llega al grado de invasión. Y que esta invasión ya no afecte a las especies nativas, sino que afecta a esa especie que fue invasora en un inicio. Ahí se consideraría invasión, güey. Y que esta afectación a esta especie invasora 1 solamente sea hacia ella, pero que no afecte al ecosistema, güey. O sea, que de alguna manera una invasora, la 2, desmadre la invasora 1 y que de esta manera, al desaparecer la invasora 1, comienza a regenerarse o llegar a ese grado de resiliencia porque la invasora 2 no está afectando a las especies nativas. Pues yo creo que sí puede haber casos. Está medio pero son locochón, muy- ¿no? Es Está que medio es lo locochón. que pasó en Además- Australia, güey. Más bien, lo que intentaron Ajá. hacer en Ajá. Australia, güey. Pero aquí viene Pero algo pues ahí no funcionó, que güey, siento porque que- la invasora 2 también se volvió que invasora. es lo siguiente. Ok, lo trajiste y solo va a afectar a la invasora 1.
Ajá, ya me chingué a todas las invasoras 1. ¿Y ahora qué hago? Quizás es el principio, por ejemplo, que nos contaban en A lo mejor se muere, güey. en la saga de los Ricardos, Ajá. que estaban, o sea, ahí no como tal estaban introduciendo especies, pero Vale. estaban introduciendo los desechos de Ajá. especies para atacar, en este caso, a plagas, Las plagas, ¿no? Ajá. Pero no sé si, por ejemplo, en la cuestión del control biológico, o sea, con organismos Ujú. vivos, si tenga que ver mucho con eso, ¿no? Que ahorita están, por ejemplo, el Cordyceps, este hongo parásito de Los de insectos. insectos Ujú. que se está utilizando como control biológico de algunos cultivos. Juanito chambeó en eso un ratito. Ajá. Entonces no sé si, porque en ese caso también serían cuestiones de introducción Ujú. de especies, quizás en condiciones controladas, pero al final estás introduciendo especies. El principio es ese, güey, que quieres que solamente estés atacando a un integrante de ese, en este caso como de mini ecosistema, porque solamente es tu Ya. sistema agrícola. Sí, no, tu yo plaga. lo veo de una forma natural, güey, que de alguna forma, güey, llegaran Pues primero es que una, de- después otra, y que la segunda que llegue ataque solamente a la primera, De manera natural Ya no sería yo- considerado ajá. invasión, para empezar. Para empezar no sería porque se está considerado chingando a la invasora. No, porque ya no fue porque fue de forma natural. Ajá. Bueno, pues que la haya metido el humano, güey. Yo creo que no. Y que en lugar de No es considerada chingarse, invasión. No. que en lugar de Que no hay chingarse, ejemplos. Ajá, yo también ¿crees que creo no que hay? no, güey, No. porque necesitaríamos Sí es- ser muy yo digo muy que especialista, o sea, la dieta de ese invasor, bueno, de esa sí. invasora. Deja tú la potencial- dieta, a lo mejor comparten el mismo polinizador o algo así. O sea, ¿no? bueno, que el compartan gremio, el nicho, güey, o ¿no? lo que sea, que lo- compitan por el nicho. las interacciones deberían de ser muy específicas, güey. Y Pero siento que ¿cree hay que no pocos ocurra? ejemplos, Sí. güey. Yo creo que hay muy pocos ejemplos. Yo creo que sí podría ocurrir, no sé de un ejemplo tampoco, pero se me hace Yo muy no, loco, no se me güey, la idea. hace descabellado, pero siento que ajá, ya acabé con lo que estaba comiendo y una posibilidad es, como dice Chino, se muere. Y por ejemplo, a esta segunda se le consideraría invasora, güey. Si no, Al o sea, in- no está atacando a En las un nativas, en un inicio tal vez no, pero por ejemplo... pero cabe la posibilidad de que a lo largo del tiempo, como con la naturalizada, Ajá. se aloque y diga, verga, ya no tengo comida, güey, Ya, pues, pues tiempo y espacio, ¿no? Lo que decía puedo que era. volver, Ajá. puedo me puedo pinches morir de hambre, o dos, voy a ver qué hay por ahí. Ujú. Entonces, en un inicio tal vez no se va a considerar, aunque haya abundancia relativamente considerable, igual que en la invasora 1, siento que no se debería de considerar como invasora, pero ya después tal vez sí se Si convertiría. cambia, ¿no? Las interacciones Ajá. y ya comienza a haber un desequilibrio, ¿no? Simón, Pero está loco ese pedo. sí, güey. Maloquetes, Entonces, perdón. esos son como los Maloque. cuatro en los Requisitos. Ajá, requisitos. Pasos, ¿no? Más bien pasos. Y les digo, es una manera muy resumida porque ese artículo voy a intentar recuperarlo, güey, conseguirlo. Está muy bueno, güey. Y bueno, aquí esos ya fueron como los requisitos para llegar a que una especie se vuelva invasora. Pero ahora quiero que hablemos, no sé cómo vayamos de tiempo. Vamos bien. 53 minutos. Ah, vamos chido, ¿no? Vamos chido. Súper bien. este- Bueno, son 6:15. Súper bien. Nadie me espera, güey. Pero ahora estaría chido, bueno, quiero hablar de los factores que van a determinar el éxito de una invasión, güey. ¡Hala! Y van a ser principalmente como Y dos. Rusia aquí, ¿no? Rusia, Anotando, ¿no? Putin, ya sabes. a ver. tira DM, Y tira los llamadita, güey. intereses, Ya les sabes. Despacio, despacio, güey. Despacio. Ya sabes, güey. Pónganle en Tranquilo, reproducción viejo. .75, güey. No, porque van a empezar estamos pedos, güey. Ajá, y Y no. si le ponemos música de Chalino de fondo. No, si has visto esos videos Sí, donde güey. los ponen en velocidad. Pusieron el de Rosarín con Carlos Muñoz, Ah, güey. sí. Tus tíos Ha ya llegado todos el momento, Carlos, ¿Por qué pero crees lo que ¿por crees? qué crees lo que crees? Sí, güey. Entonces, en este caso, güey, siento que está chido hablar de eso porque hay como dos cosas principales que van a determinar como, tres principales. Rápido, Pero güey. las primeras dos van a ser las características como propias de la especie. Es decir, porque empezar, para que hubiese una introducción, la especie debió
tener las habilidades, capacidades para poder sobrevivir un viaje, ¿no? De que lo transportaron en como quieras, avión, barco, mula, güey, como sea, en el pantalón, en la bota, o hasta en el pinche culo, ¿no? Porque hay un ejemplo de una invasión, güey, De una mula, ¿no? de una isla virgen, güey. ¿La del jitomate? El jitomate, güey. Pero, sí, güey, eso está cagadísima, güey. Entonces, güey, pues... ¿Te en el culo o qué? No, pues, es que fue a cagar. el perro, güey, Ay, la semilla. era güey. una isla virgen. Claro, güey. Y lo ponen a ese güey a cuidarla para ver cómo ocurren los procesos evolutivos en las islas y todo el pedo. La cosa es que este perro come, güey, su Llevaba tortita, güey, jitomates. se llevaba jitomate su torta, güey. Y pues en la puta isla no había ni baño, güey. Entonces se va a cagar, güey. Y ahí va la semillita del jitomate. Y crece un jitomate, güey, en la isla. Y crecieron un vergo después. Y de hecho, aunque no hubiera crecido el jitomate, alteró el ecosistema. Sí, Y, pues, se val- cagó. y valió Todos, verga, pero güey. quizá no sobrepasó estas cosas que Ajá, lo que decías, la Ajá, resiliencia. Lo que decías, como que a lo mejor No, solo- es que era una isla. Ah, ok. Y valió verga el proyecto, Virgen. güey, que llevaban, Era, güey. así, creo que era una isla volcánica Sí. que acababa de surgir, o sea, No tenía muchos miles de documentaron el surgimiento de la Ah, isla. ya, Y lo man- querían hacer algo estéril. ¿haz de cuenta? Sí, güey, Y querían como que, a ver, güey, realmente ¿qué era lo pasa? primero que llegaba, cómo llegaba, o sea, porque... O sea, hay todas estudios- esas teorías que hay, güey, de la colonización de islas, güey, geografía de islas, querían verlas, güey, ahí, Ajá, o güey. sea, querían estudiarlas y decían, La a ver, cagaron. ¿qué La cagó. qué organismos llegan primero y todo este pedo? O sea, querían hacer un Como trabajo... cuando vas a empezar a dibujar así y rompes tu papel. Sí, ¿no? güey. Ah, valió, güey. Pendejo, güey. Pero hasta donde se creó, la banda fue y quitó todo el jitomate, ¿no? Que había llegado. Ahí sí Hasta ya donde- no recuerdo, Ya no güey. sé, me No quedé ahí. recuerdo si fue en un documental o en un documento ahí que vive, no. Pues optó por retirar, güey, todas las plantas de jitomate. Pero sí se mamó el vato. Entonces, pues, o sea, el pinche jitomate tuvo la capacidad, su semilla, Imagínate una tortita de con esos sobrevivir jitomates, al güey. pinche jugo gástrico, güey, y decir, bueno, vamos a ver si germino en la caca. Pues, le jugamos, ¿no? Sí, güey, ¿Qué pues, pasa? lo peor que puede pasar es que me muera, güey, ya, la muerte ya la tengo asegurada. Pues ya ¿no? hablamos un poquito, güey, de dispersión de larga distancia, güey. Ujú. En algún episodio, güey, hablamos sobre Entonces, eso. en este güey. caso, también, tal vez no es como solamente la característica de poder dispersarse a larga distancia, sino también ya influye como esa ayudadita, ¿no? Además, si tiene la capacidad de dispersarse a larga distancia y además te echan la mano, pues dices, Es que en realidad, bueno, no sé. Incrementa, ¿no? sé. Sus posibilidades, güey. Es que- posiblemente. Güey, yo no sé cómo está el pedo, pero creo que una característica quizás de las especies invasoras es que no tienen una capacidad de distribución muy chingona, güey. Ujú. Porque Sí. casi siempre son ayudadas del ser humano. O sea, Muchas no, por ejemplo, hay un caso de una serpiente, güey, por ejemplo, las serpientes ni de pedo van a atravesar a lo mejor México, ni siquiera, ¿no? Y hubo una introducción, creo que en la Segunda Guerra Mundial, güey, a Hawái, güey, a algún lugar de Estados Unidos, en unos pinches, de estos aviones de guerra, la verdad. Ujú. Y De los AF. llegaron, güey, creo que sí a Hawái. Y, lo que ocurrió fue que, pues, se trajeron una pinche serpiente, güey, de otro lugar del mundo. Viva. ¿No les ¿En su picó? bota? Que en su bote, güey. Se me traigo una serpiente en mi boca. Sí, güey. Yo creo que de ahí viene la referencia del pinche Woody. Pero se las llevaron, güey, y justo no tiene la capacidad, o sea, ni de pedo, o sea, va a llegar a Pues, cuánto. pues sí, Pero o sea, yo digo que si además tiene esa capacidad, güey, va a incrementar sus posibilidades de volverse puede. invasora, güey. Pero no sé cuántos casos haya. Seguro debe haber alguno que otro. Uno que otro, ¿no? Pero sí, sí es, es posible. que Yo creo no, que sí. o sea, porque, bueno, recordando, O sea, por ejemplo, estudios de modelado de nicho ecológico, por ejemplo, cuando los haces a nivel mundial te dicen así como que de acuerdo a las condiciones, a las condiciones en las que está viviendo esta especie, podemos decir que podría sobrevivir o invadir Sí. incluso tales sitios, Pero, pero no tiene la capacidad por sí misma de llegar. De llegar. Entonces, ahí Pero lo que quizás- estás sugiriendo es que si tú la llevas, ahí la va a armar. ajá. Pero por sí misma la planta no va a llegar. Pero quizás, Yo- güey, o sea, Todavía no. a lo tiene mejor esa en su lugar de exclusividad. origen, bueno, a lo ajá, mejor yo- en su lugar de origen sí era buena dispersora, güey. Llega a este nuevo lugar, güey, y se dispersa ahí, pero quizás no sale porque a lo mejor, güey,
a donde llega hay una red de montañas, güey. Exacto. Y entonces justo esa red de montañas ya no les deja dispersarse, pero de origen sí son buenas dispersoras, güey. Pero tal vez. Pero más bien aquí- Yo diría No, bueno, pues- que existen muy pocas posibilidades de que no suceda, ¿no? O sea, porque. Quién sabe qué tal que sí sucede. Sí, sí, o Sí. sea, es un... Sí. No, lo que yo estoy diciendo es como de manera general. Ajá, creo del que- sitio de salida al de llegada, más Ajá, bien es el ajá. tema, ¿no? Ya Sí. cuando llega ya es otro pedo. Sí, sí, sí. Sí. Más bien O del sea, sitio de... Sí, que Yo decía del lugar de origen, que sean buenas dispersoras en su lugar No, de más bien origen. aquí lo que bueno, lo que se refiere más bien es como de que tienen que tener una cierta capacidad de poder sobrevivir a lo mejor un viaje de Ajá. 200 días, güey, sin comer, a lo Sí, mejor, no sé. exacto, más bien no es la capacidad de dispersión, Ajá. sino la capacidad de aguantar. ¿De Pueden ser sobrevivencia? ambas, o- Ajá, porque el por viaje. ejemplo, pensando en plantas, pues ves que luego sales campo y se te pegaron en tu Ujú. bota aquí. No tienen una capacidad, es que ahí tal vez sí es capacidad de dispersión, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Ujú. Pensando en esos ejemplos específicos de plantas, tal vez sí puede influir, ¿no? Porque a lo mejor un güey, un pinche soldado y mató a... Y ya dijo, vamos a ver. Y se llevó en su botita 20 frutitos, Una güey. serpiente. Una serpiente. Entonces ya se va, güey, y la planta llega, güey. Y ya llega el pinche, no sé cómo se les llaman, güey, donde llegan los militares, güey, al pinche. Al Su hangar. campo Al de campo, concentración. güey, Ah, no, ese son otros. La ¿no? base. Y dice, la base güey, a la militar. base, güey, y dice, yo no voy A la base. Yo no voy a la base. Yo no voy a lavar mi pinche pantalón, güey, segunda nomás base lo o voy a tercera sacudir base? a la verga. Campamento, ¿no? Nomás lo voy a sacudir, güey, y dice, la verga. Lo sacude, güey, y ya la pinche planta se desprendió. Ujú. Y ya puede llegar a naturalizarse o colonizar o invadir. Ujú. Entonces va a tener que ver con muchas características, no solamente la de dispersión, güey, sino que a lo mejor las anatómicas, físicas, para que se pueda dar ese viaje de un lugar, de una región a otra. Sí, porque incluso a lo mejor Fisiológicas incluso. a lo mejor tiene la capacidad de en este caso que dices, a lo mejor se adhirió a sus botitas, Ujú. a su ropa, pero llega a un sitio, por ejemplo, si viene del hemisferio norte al hemisferio sur, las Justo. estaciones, por ejemplo, están cambiadas. Ujú. Sí. Entonces a lo mejor allá estaba en la mejor época para que cayera al suelo y, ya germinara. tuviera. Pero la Llega aquí pendeja y dice- se adhirió a las botas de un pinche guacho Mm. y se vino al hemisferio Un norte y aquí estaban en otras condiciones. Entonces primero tiene que tener como un periodo de latencia quizás Justo. De la atención. para poder esperar a lo mejor cuando llega aquí es la temporada de secas, Ujú. no hay forma de que el arme, güey, pero Y tiene se- latencia, y entonces se si aguanta. cae al suelo, Justo. va a aguantarse ahí, va a decir Sí, pues sí, sí. ojalá y llegue la lluvia y Chale, ya Llega la me lluvia. debrayé algo con periodo de latencia. Que a lo mejor de una especie, güey, en un lugar que incluso, güey, hasta podría estar en peligro de extinción porque el ambiente en el que está, en ese tiempo y espacio, güey, ya no le conviene o ya no es tan apta para estar ahí, güey, que comienza a desvanecerse sus poblaciones, güey, pero su periodo de latencia es alto. Ujú. Entonces que llegue un pinche guachito, güey, se lo lleve en sus botitas, güey, y se va a otro lugar, güey. Pasa ese periodo de latencia y llega a ese lugar y es mejor que donde estaba, güey. o sea, Y pero tiene que ver con las mismas Boom. características, Sí, sí, sí. o sea, va a Sí, sí. aguantar condiciones, es justo, o sea, no tanto en este caso la capacidad de dispersión, Justo, sino es la que van a- capacidad de aguantar. No. Va a ser, La- no la- solamente ajá. va a, justo es a lo que quería llegar, no solamente va a ser el poder dispersarse, sino que tenga la capacidad de que llegando ahí es que yo creo que hay pueda sobrevivir a las condiciones Sí, que es que están ahí. yo creo que en ese punto, en el de estar de un lugar y pasar a otro lugar, ya no tiene nada que ver justo la capacidad de dispersarse, Ujú. porque volvemos a la definición, güey, de invasión. Es por medio Ajá. del ser humano, ¿no? Entonces ahí Justo. vale verga la capacidad de dispersión que tiene. Exacto. Yo me refería de que, bueno, ahí no lo tiene, pero cuando llegue, si fue buena dispersora acá, probablemente aquí se convierte en buena dispersora. Ujú. Sí. No en el transcurso, sino cuando Sí, llegue, cuando cuando llega. coloniza, ya se vuelve, ¿no? Pero, Y es que pero justo- principalmente, primero, aguantar las El condiciones, el viaje, Después del- las condiciones tiempo de latencia que Ajá. tenga. y Ajá. después aclimatarse Ujú. a un lugar y ya después a lo mejor al paso de millones de años poder a lo mejor hasta Ujú. adaptarse y poder ser exitoso en otro lugar. O sea, para que llegue a ser invasora necesita no solamente tener capacidad del viaje, sino de llegar, Sí. establecerse y después de reproducirse, porque puede que se establezca y diga, pues ya estoy chido. Pero cuando llega a la edad reproductiva se da cuenta que ya no puede. En el caso a lo mejor de una planta, porque a lo mejor era muy
específica la polinización y diga como, güey, pues es que no hay con quién. Sí, por ejemplo, ¿Y qué pasa? Crece a lo hay mejor y algunas ya. especies de está bien. reptiles que cuando son juveniles tienen un tipo de alimentación y cuando llegan a la madurez adulta, la madurez sexual, cambian el tipo de alimentación. Entonces, a lo mejor llega y dice, güey, aquí me va a ir bien chingón porque llega morrita y encuentra como condiciones y dice, güey, no mames, aquí le voy a armar chingón. Pero cuando pasa a la siguiente es como de, güey, sigue habiendo un Ángela. chingo de mi comida de morrita, güey, pero ya no tengo para lo demás. No, Pero, digo, el reptil, acá en la chinga. Ajá, y sí se queda como de, güey, ¿Y ahora y qué? quedé. Sí, quedé. Payaso. Y entonces a lo mejor la capacidad que puede tener en este caso sería de, güey, me puedo seguir alimentando lo mismo, Ujú. ¿por qué no? Ujú. Pero en su ambiente natural quizás sí era como de, güey, tengo que cambiar Tengo de que cambiar alimento, porque ya es hora, ¿no? porque ya es hora, y aquí es Entonces como de, aquí involucra mucho las capacidades, güey, de, Sí, bueno, sí. la capacidad del ajuste, güey, que tengan las especies deben de, yo me imagino que deben ser especies muy, plásticas, güey, sí. que sean, que de alguna manera que sean, ¿cómo le llaman esas? que están- tengan rangos que estén en todo el mundo, ¿cómo se llama? cosmopolitas. Cosmopolitas, ¿no? Yo no sé si en la definición que tú has encontrado, una No. de las características de las especies es que sean No es cosmopolitas. de hecho O no es necesario. requisito, porque incluso Ok. tal vez ya con el hecho de que sea cosmopolita, tal vez ya ahí ya disminuye la probabilidad de que pueda ser invasora, ¿no? Si ya se encuentra en un tantos lugares, es poco probable que llegue a lo mejor Pero a un por ejemplo lugar. de una Puede ser. especie, güey, que sabemos que es nativa de un lugar, güey, también ahí está tranquila, güey. Pero que todavía no tenemos el conocimiento que tiene esa capacidad, güey, hasta que la sacas y la llevas a otro lado y dices, verga, ya invadió aquí, y ya se la llevaron para allá, ya comenzó a invadir allá, y después Pero, allá, y ajá, allá, pero el güey. término cosmopolita tiene que ver más con la destrucción Con la natural, destrucción, ¿no? no, Sí, ¿no? no, bueno, sí, pero por ejemplo Bueno, en está algunos el casos. caso, por ejemplo, de las moscas justamente. Ujú. Ah, ok. O sea, son organismos que fueron introducidos en muchas regiones del mundo y Mm, prácticamente ahora habitan Pero siento todas. que entonces Ya. Pero en este caso no están causando, o sea, realmente no están causando daños ecológicos como tal. Ujú. Sí son portadores de ciertas enfermedades, Oh, están causando Sí, algunas hay chingo de cosas. muertes. No, Oye, pero Fuera de eso, Fuera no hay de eso ninguna no hay novedad, pedo, dice. güey. Aquí no hay o sea, pero novedad. creo que el ambiente no lo están alterando como tal. Sí Ya. hay afectaciones como ya lo habíamos Ujú. dicho, pero esas afectaciones justamente no van a alterar la resiliencia que tienen los Ujú. ecosistemas. Entonces creo que eso que dices, sí, o sea, la cuestión plástica de las especies sí va a influir mucho en la capacidad que tengan para invadir zonas, Ujú, pero no para invadir todo el Ujú. planeta. ujú, ya. Entonces, por eso hace rato les comentaba, por ejemplo, esto de los modelados, que justo hay zonas en donde si tú la llevas, es como de, güey, es Muy muy probablemente, probable ¿no? que ahí van vaya a surgir. armar su desmadre, o Sí. por lo menos se van a poder naturalizar, Ujú. porque tampoco significa que la vas a llevar y automáticamente va a desplazar y va a ser un Ujú. cagadero, Simón. sino tiene chance de hacer eso o de naturalizarse, ¿no? Que son de hecho los escenarios principales que va a haber. Y que tenemos el ejemplo de algunas especies en México, por ejemplo, que algunos botánicos, algunos ecólogos los consideran al pirul, por ejemplo, que es una especie naturalizada en el Ujú. país. A ver, ¿cuál es el pirul? Skinus mole, bueno, a los dos les dicen Ah, pirul, ya. alguno Algunos pimiento, ¿no? pimiento Pimienta, brasileño, ajá. el Ujú. Stinus Sí. trevintinaceus. Tenemos unos aquí afuera, Ajá, esos, huelen ¿sí, no? bien ricos, esas madres, güey. Sí, están chidos. Y Pero- justo lo ocupan, ¿no? Como en la cocina, como pimienta. El fruto Sí. es en algunos lugares, como según tengo entendido que es la que conocen en algunos lugares como pimienta rosa, creo, Ajá, roja, algo brasileña, así, ¿no? o O pimienta brasileña, ajá. Justo porque su semillita es rosita, ¿no? Ujú. Ajá. Y que sí está cara, güey. Ay, yo Hola. aquí Vamos a y cosechar, yo, güey. sí, güey. Y yo aquí Y aquí perdiendo el Sí, tiempo. yo perdiendo el tiempo tratando Pisteando de... con mis compas, güey. No, o sea, no es excluyente una de la otra, ¿no? Podemos pistear ahí, ¿no? Bueno, ya sería muy no. descarado, pero Pero sí podemos. en un pinche termito. En una huelga. Güey. Cállate, perro, ni sucede eso. No, en 20 años, güey. Este perro. Perro. Y esto fue grabado en 2027, por cierto. Sí, Me güey. pregunta. 2022, güey, 2023, porque Ya, seguro va a haber otra huelga, güey. Ya está pedo, güey, pinche Panchito, güey. Bueno, entonces, pues creo que en términos generales se entiende como que debe estar chido el organismo, ¿no? Para que haya invasión. Debe Y ser otra- barrio.
característica, güey, es la invasividad, que puede haber en un sitio. A ver, ¿cómo está ese pedo? Ah, No bueno, lo entendí, antes, ya lo aguanta, entendí. Perro. antes, para terminar lo de las, Estás como cuando cuentan los chismes, güey, que están acá bien entras. Ah, pero para sí, esto, se me güey. olvidaba, güey. Oh, Terminando qué ya las madre. características Primero estas, tenemos que puede que los sea dos muy chido, chismes, güey, puede que sea muy chido, pero a lo mejor, no sé, para reproducirse necesite de pasar 20 años o qué sé yo, no sé, la cantidad de hijitos que deja son bien leves, entonces todavía no se puede convertir en invasora. Aquí va a influir otra cosa, que es la presión, se llama presión del propágulo. Y esta presión del propágulo es la cantidad de individuos que van a estar ingresándose a ese nuevo ecosistema. Entonces puede que seas muy chingón, pero si son 5 güeyes, no la armas, aunque Sí, seas ¿no? muy chingón. Pero si hay una presión del propágulo, hay una introducción constante en mayor número, puedes tener un mayor éxito, Pero de que ya, una población Si pueda esos, crecer. o sea, ¿hasta qué momento tú dices de aquí para allá afecta, de aquí para acá no? Porque a lo mejor dices, son 5 güeyes, pero a lo mejor esos 5 güeyes hacen un perro Ajá, desmadre, güey. Digo, es otro factor a incluir en un caso en el que una especie Ya. No, es una suma de factores. ajá, realmente. tiene, a lo mejor esa especie en específico es chida, pero como deja muy pocos individuos hijos, Ajá. Ay, no tiene la capacidad de ampliar tanto su distribución en un tiempo corto. Ujú. Pero, por otra parte, si hay un chingo de introducciones, puede que ya haya más, aunque sigan siendo poquitos los individuos que dejan de hijos, ya son más, ¿no? A lo mejor ahora son 200 los papás y son 500 los hijos que reproduce. A diferencia del principio que eran 5 y 10, ¿no? Ujú. Qué sé yo. Entonces, esa presión del propágulo puede influir también. Nada más para dejarlo. Y la siguiente característica es la invasividad del sitio al que llegan. Es decir, las características que pueden permitir que una especie pueda colonizar y pueda llegar a ser invasora en un sitio. Y generalmente estos sitios que son propensos a invadir son sitios perturbados. Porque hay un nicho que no está siendo ocupado, Claro. y esta especie pues actúa como oportunista y dice, ya agarré mi predio en 50 pesos, A güey. huevo. Lo estaba- Sí, güey. Se lo compré a un güey, güey. Sí, güey, se lo compré al del Escuadrón de la Muerte, güey. Y dice, ya chingué, ¿no? Entonces, esas características como del sitio al que llega van a ser otro factor. Y puede ser eso, que esté perturbado, o no sé, que las especies que están en ese sitio no sean tan No chidas. presentan como resistencia. Ajá, no presenten resistencia ante el invasor. Simón. Entonces es algo muy interesante porque es una puta suma de factores Sí, totalmente cabronas. O sea, un solo factor podría determinar un poquito Sí. el éxito de una especie invasora, Ujú, pero la suma como tal, si se presenta, ujú. es donde es El justamente escenario cuando, ajá, como que dice, güey, no mames, está esto Sí. y esto, güey, ya la hice. Las islas Caimán para los millonarios, ¿no? Sí, Dicen, no no mames. mames, papi, mira, playita. Sí, Puedo güey. mandar ahí mis pinches cuentas a la verga. Paraíso fiscal, Sí, güey. güey. Entonces, no mames. pues así justo con las pinches especies que llegan. Y aquí siento que da cabida a decirles, no sigan replicando mamadas de que una especie, porque es invasora en un sitio, va a ser invasora en Ujú. todos lados, perro. no, Por toda esta suma de factores. No es lo mismo Es- pinche África que México, no es lo mismo México que Argentina, Ni güey. siquiera es lo mismo México. el México, Ajá, el sureste de México que el con- noreste, ¿no? O el no norte. mames, güey. El norte Somos de el- Morelos, güey, con el Ujú. centro de Morelos y el Sí, sur güey, de pues, Morelos, güey. que vive en la Antártida. por Cambia ejemplo, completo, ¿no? Probablemente la mejor especie invasora podría llegar a la Antártida. Simón, probablemente. sí, Justo. o sea, te vas a Las llevar, cosmopolitas, güey, pueden Sí, güey. llegar, ¿no? Entonces, sí, te llevas cualquier cosa allá y, no, güey, no la metas porque en pinche, Estambul, güey. Brasil es- armó un desmadre, Ah, güey. sí. Dices, Ah, güey, no güey. digas mamadas. No digas mamadas, Mary Jane. Sí. Y hasta incluso que les digan, aquí es selva baja caducifolia, güey, y pinche Sonora igual selva baja Ajá, caducifolia, claro, güey, no y es mames. muy diferente, güey. Así es Hay selva baja pinches caducifolia. 20, 30 grados de diferencia para empezar en Ajá. temperatura, ¿no?
Sí, güey. Tampoco no sé cuántos, pero pues sí hay una gran Digo, marca que de sí diferencia. hay, siendo el mismo tipo de vegetación, hay más posibilidades, Sí. pero no significa Que que va la a ser- No hay las güey. mismas especies, no hay las mismas condiciones, Sí, porque a lo mejor edafológicas. necesita de un polinizador, Ujú. por ejemplo. Que hay allá y aquí no. Ajá. Sí, O sea, o sea, aunque sea el mismo tipo de vegetación, digo, ¿Creen tiene que más eso- chances. Ujú. ¿Crees pero- que esto de la invasividad es mucho al azar? Pues es que para ¿Involucra el azar en su empezar, sí, güey, totalidad? porque la especie, o sea, es un evento de azar el hecho de que alguien de manera accidental, por ejemplo, o incluso intencional, la especie no sabe que la van a convocar para la selección Ajá. de invasoras, ¿no? Simplemente Entonces, estás jugando chingón, sí, ¿no? ya te estás jugando chido en tu barrio y un güey te secuestra y ya la verga y te llevó a otro lugar. Y Ya. para empezar, según yo, ya eso ya implicaría azar. O en Ya. otro caso, pues, aunque haya sido intencional o no. Y otro, pues, sí, implica que no hay... Y es que también, creo que la mayoría de las introducciones intencionales se hizo justamente mucho antes, o por lo menos antes de que hubiera investigaciones. Ajá. Sí. O sea, la introducción, por ejemplo, de la jacaranda fue que en 1930, que no representa una especie invasora, pero es una especie exótica. Pero cuando se hizo sin saber justamente cómo iba a reaccionar aquí. La Su introducción criterio fue de, está bonita. Ajá. Sí, o accidental Sí, también. La de la ¿no? jacaranda fue totalmente planeada Por un incluso. pinche gobierno puto. Pinche Ajá. gobierno puto. La de lirio, por ejemplo, también, güey. Sí, La del patito. Se trajo justamente con fines de, güey, está Sí. bien bonita esta planta, ¿qué tal si la llevamos para México, güey? Y esa sí ha causado algunos Sí. estragos Gacho. cabrones, güey. Pero también lo mismo, o sea, se hizo cuando no había investigaciones sobre esto. Sí. Entonces creo que actualmente seguramente se siguen llevando intencionalmente, principalmente por coleccionistas Ujú, actualmente. Justo. Por cuestiones económicas, ¿no? Quizás, yo creo que menos, porque ya hay Económicas, muchas Regulaciones, regulaciones. ¿no? Pero Ya. pues Claro, Sí. por eso te digo, ahorita creo que principalmente es por coleccionistas, Ujú. porque son los que, tienen a mí me vale el verga, varo, güey, ¿no? ajá, le pagan al pinche inspector de aduana Ujú. y te dejan pasar, güey. Entonces creo que las intencionales ahorita ya no son tantas, tienen que ver más justamente con Ya. esto, de personas que ya lo hacen con feria, con Que todo se esto. pasan por un lado, Ajá, ¿no? Las sí, leyes, güey. y órale. Digo, Pero ya va, no es va. como antes de que, Ya. güey, me voy a llevar eso porque está bien bonita a mi Ujú. casa, güey. Sí. Ya no. O que es, y justamente a los coleccionistas se las No mames, llevan, ni chiles se te les dejan escapa. pasar, güey, a la frontera. Sí, pues prácticamente, de hecho es delito federal Sí, en muchas delito ocasiones federal. en la introducción de Sí, cabrón. especies. Entonces, mucha de la introducción que está viendo en la actualidad es de manera accidental, güey. Ya sea, pues, porque te comiste algo, no sé, güey. Ya. La verdad no se me ocurre algún Antes ejemplo. yo me decí bien preguntón hoy, güey. Rápido, dice. dice. ¿por Ya, qué? pregunta, güey. No, con esta cuestión del azar, güey. Se me vino ¿Del a la azar? mente. Sí, güey. La introducción de especies, güey, o la invasión, sería promotor, güey, de deriva génica. Sí, güey. Sí. Es como lo que te decía hace rato, hace güey. rato. O sea, el hecho de que un depredador llegue y empiece a consumir es al final deriva génica, güey, porque el Está consumiendo roedorcito- genes, ¿no? El roedorcito está ahí como bien tranqui, güey, y salió a echarle un cotorreo mañanero, güey, y se lo Ya cagaron, chinga, güey. chinga, Sí. ¿quién me lleva? Ajá. San Pedro. Gracias por el raite, güey. Bajo aquí. Aquí abajo. Aquí abajo. Ahora, perro, ya te pasaste. Sí, güey, entonces sí implica muchas cosas. Siento que está interesante. esa Está otra chido, pregunta, está sí, chido güey. toda esta parte. Es que yo creo que involucra mucho dentro del ecosistema la dinámica de las poblaciones, güey. Genética de poblaciones, güey, también involucra un chingo, cuestiones de adaptación, Adaptaciones. güey. Incluso de estas partes, güey, de las interacciones, quizás, güey, no sé, Gerard, de las antagonistas y todo ese Sí, pedo, güey. güey. O sea, es una fuerza de presión hacia el ambiente muy cabrón, güey, cuando una especie llega a ser invasora, ¿no? En un lugar que tú dices, ahora, verga, güey, ya me estás atacando, güey, pues tengo que hacer algo, ¿no? Es que Para al final de defenderme, cuentas güey. es una, Y o sea, descontrola es todo. algo artificial porque lo está trayendo el ser humano, pero para las especies, pues es como, no natural, pero sí es como de, güey, o sea, tenemos que defendernos de esto, o sea, Ajá. van a hacerlo, o sea, creo que el ecosistema a través de las especies, de la
etología, de su cuestión De sus interacciones, de sus ¿no? interacciones, Como tal. van a intentar siempre mantener ese equilibrio. Ujú. Y justamente lo que está haciendo la especie invasora es romperlo. Entonces, estas especies van a intentar luchar, intentar sobrevivir, se van a enfrentar a estas cuestiones de deriva genética, de fragmentación de sus botella. poblaciones, de cuellos de botella, de efecto de borde, de incluso... Adaptaciones incluso, ¿no? Sí, Llegar güey. hasta ese grado de adaptaciones de cuestiones genéticas, no Si sé. lo vemos en, algo. o sea, si hablamos, por ejemplo, de que esta invasividad podría ser de natural, que en el supuesto que dijo Panchito no lo es, Ujú. pero suponiendo que fue de manera natural, al final va a orillar a muchas especies justamente Sí. a evolucionar, o sea, Ya, va a ser una o presión. incluso, ¿no? Que en una población, güey, del 100%, güey, el 10% los consideran feitos porque tienen ahí una mutación, güey, que en su momento no les ayuda, güey, pero llega un pinche invasor, güey, y esa mutación le ayuda a luchar contra el invasor, güey, el otro 90% va a Vale, valer verga. verga, güey, y ese 10% va a Lo crecer, que güey, ¿no? decías, Entonces y dices, para "Órale, tiempo y órale, espacio verga, vas sí, a güey, ser va a estar- exitoso o no. Ajá, sí, güey. Verga, está bien cabrón todo eso. Porque al güey. final No va a mames, ejercer güey. una presión de selección en contra o a favor de las especies que estén ahí. Y a unas les va a ir chido y a otras no, güey. O sea, el pedo es que va a alterar Se altera todo. la dinámica y es ahí donde va a haber el pedo. Ya. ¿Y Finalmente, en invasión todo es negativo? ¿O de- creen que haya cosas positivas, güey, dentro de la invasión? Güey? es que, o sea, si lo ves a nivel de especies, hay especies que se van a beneficiar y otras que no. Yo creo que ahí tienes que dejar pasar tiempo, porque justamente creo que al ejercer una presión sobre las especies, Ajá. vas a estar, estos cuellos de botella, estas fragmentaciones, Sí. esos efectos de borde, te van a generar evolución en las especies Hasta que el estén grado, ahí. ahorita les venía con hasta el grado de especiación, Hasta el quizás, grado ¿no? de, Y yo está creo bien que cabrón genera ese que pedo, no está lo hemos cabrón. visto, güey, porque los ejemplos que tenemos de invasión, pues son recientes. Pero pues si una invasión genera un cuello de botella, sabemos que un cuello de botella puede llegar a ocasionar una especiación. fragmentación, güey, va a generar posiblemente diferenciación entre poblaciones y llega por lo a- menos hacer subespecies, güey, o formas o... De hecho, se me había olvidado, güey, hasta ahorita que digo el chino, hay como 3 cosas bien marcadas, güey, cuando ocurre un proceso de invasión, que puede ser, bueno, 3 casos específicos, la especiación, la extinción o la hibridación también. Ujú. También. Esos 3 casos como que los mencionan mucho. Contactos secundarios, justamente. Entonces, Sí, güey. se me había olvidado, güey, bien. Podría, bueno, no sé, dentro de los promotores de la evolución, ¿quiénes están, güey? Pues en este caso sería, pues, la fragmentación, por ejemplo, Ajá. porque te separa poblaciones, los cuellos de botella, efecto fundador, supongo también. Sí. eh, ¿Crees que este de la invasión podría llegar al grado de una fuerza evolutiva? Así viéndolo desde el punto de vista de que dice Panchito, que te puede ocasionar extinción, especiación, o ¿qué fue la otra? E hibridación. Hibridación, güey. ¿Crees que esta sea la invasión o la invasividad pueda ser una fuerza evolutiva ocasionada por el hombre? Es que si juntamos como, por ejemplo, Gera dice que más bien el proceso de invasión implica deriva génica y cosas como más que Les ya puede están, causar, les puede causar. ajá, las puede causar. Puede ser como una pinche enzima, por así decirlo, ¿no? Acelerar procesos, bueno, Es siquiera que- acelerar porque no es o de sea, manera natural. Ajá. justamente creo que sí, pero si estamos hablando del ser humano, no sé si funcionaría igual. O sea, creo que sí es una fuerza evolutiva, porque estás alterando justamente los porcentajes de alelos que hay en Sí. una generación con respecto a la otra. Simplemente ahí hay evolución. Sí. Entonces sí sería una fuerza evolutiva, pero creo que las fuerzas evolutivas que conocemos, la selección natural, la deriva génica, ¿cuáles son las dos, güey? Recuérdame, se me acaba de olvidar, güey. El flujo genético genético. y la migración. Son cosas que se dan de manera natural y que están presentes en todos los ecosistemas, pero la invasión no está presente en todos, entonces no sé si un requisito para considerarse fuerza evolutiva es no solamente que altere la frecuencia alélica, Sino que estén todos. Entonces, sino estaría que chido, estén ¿no? todos, Entrar- güey. O entrar sea, a porque ese pedo. si lo ves así, sí lo es, güey.
Porque pues tiene todos los productos, Sí. güey, que genera las fuerzas evolutivas, Exacto. güey, ¿no? O sea, al Pero final- no está presente en todos los ecosistemas. Sí, Ajá, sí, entonces, Simón. justamente ahí es donde no estoy seguro. Yo creo que sí, por eso, pero, Una fuerza evolutiva pero no estoy humana. seguro porque no está ahí. Igual que la hibridación, por Sí, ejemplo. sí, sí. Que sí está más presente en casi todos, pero no se documenta tanto como las otras fuerzas evolutivas. Simón. Y ojo ahí con la cita y ya salió un tema de una Y línea de investigación, mañana- güey. Ay, ya Sobre te la de nada, tesis. no, no, bueno, es que, verga, güey, como que se llaman así muy preguntón hoy, ¿no? No sé. Ya güey. preguntas otra vez, yo creo que sí. Hijo de Ah, su puta madre. No sé. Y esa pregunta, ¿cómo se contesta, güey? sí, güey. Pero, Ya, pues ya no me cayó el sé. hocico. No, pues yo nomás quedé. Yo era lo que traía nada más, güey. No sé si hay algo que agregar. No, pues cuate, yo no. este, Ahorita me gustó un chingo, güey. Estuvo muy chido, güey. Discutir Creo estos que, pedos. que dio una buena plática, güey, de Sí. borrachos. Y más fluido, ¿no? Y- Sí, Es Porque que yo además, creo pues que, todos los, como yo las creo que- visiones que hay, que llevaron a- tocamos temas, güey, que independientemente de que seamos nosotros o otros botánicos o mastozólogos, lo que sea, son temas que yo creo que los que hemos estudiado biología sabemos un poquito de ello y tenemos carnita, ¿no? De dónde discutir. Claro. Oye, pero es que yo he visto esto, güey, Con pero a mí me cualquiera dijo pudimos esto. haber güey. hecho una buena O plática. sea, ¿no? sí, sin pedos, ¿no? Y sí es un muy buen tema de discusión en una peda, güey. Te Yo mamaste, creo papi. que sí, güey, es una buena sí, discusión de lo peda. bueno que no elegí especie de sexo que hacemos horas. Porque ese, bueno, también da para un bueno, güey, porque hay Pues cosas sí. que no hemos tocado específicas, entonces, Sí, sí, sí. este siento que estuvo chido. Sí, estuvo vergas. Y pues nada, yo ya no tengo más. Pues más creo que yo decir. tampoco. Échate unas zamorquillas, cote. Una salvaje. El chino amaneció muy preguntón. Es que no, nunca salen, güey, ya las practiqué. No me salen, güey. Ni en ritmo, ni en... ¿Cuál, la del mono del hambre? No, el mono de alambre, soy pinche pro, güey. Si quieren ahorita armamos un mono de alambre. Yo no traigo el hambre, güey. Para una historia, güey. Después. Ahorita pues un post peda. Sí, güey, pues... No, pues por mí creo que ya yo quedó también, chido, güey. Y yo también ya quedé chido. Bueno, pues sí, así nomás quedó. Pues cámara banda, ya se la saben. Tomen agua, tomen conciencia, díganle a la banda que nos siga, ustedes síganos. Facebook, Internet, Facebook, Instagram. Síganos en internet. En internet. Armen un internet y ahí síganos. Tengo un comercial, banda. tengo un Yo comercial, también, banda. güey. Bueno, es el mismo, supongo. ¿Sí? ¿El Pues de de dulces? Ajá. Ah, no, pues hay una bandita que no ha salido, ¿verdad? ¿Quién tomando Dulces conciencia? no, pero uno de los participantes. Sí. ¿Quién es el Ángelo, no? Ajá. No sé si esté participando en el podcast, pero se está grabando creo en su casa ese güey. No, en el primer episodio salió él, según bueno, yo es entre ellos entonces- dos, entonces. Pero bueno, ya está el podcast de este camarada que nosotros de cariño le decimos Dulce, se llama David, se llama Jueves de Chelas, igual. No, Jueves científico. Ah, ese. Jueves. Bueno, es un jueves de chela, güey. Jueves científico, así búsquenlos en las redes, güey. ¿Sí? Y sí, güey. A ver, déjame No, buscar yo el grupo. ayer me estaba aventando el estreno, pero al chino me dormí, güey, pues ya estaba ahí a las 12 y dije, ahora qué pedo con estos güeyes. Ah, sí, jueves científico. Entonces búsquenlos, supongo que creo que están en Facebook y en YouTube. En Spotify. En Spotify, En Spotify. entonces están esos tres. Y Sí. pues ya subieron el primer episodio y pues ahí denle también. Sí, síganos. Y pues ya también tuvimos una pedita la semana pasada y pues Ya ya, se- salió para la colaboración. Ya se con ese pactó carnal. el feed, dice, No, ese güey es bien borrachote, cabrón. ¿Qué les cuento esas Dice, no habla viagueras nada, que- pero es bien borrachote. La neta, no, man, no. No, ¿qué, sí, güey, entonces. qué días de estudiante, no? Sí, güey. Los Pues extraño. ahí queda nomás. Ah, Chino, bueno. dilo tuyo. Así nomás quedó, banda. No, dilo tuyo. Pinche gobierno puto. A la verga, güey. Cámara banda. Pues ahí está, banda. Nos vemos la siguiente semana y pues así nomás quedó dijera el chino. Vámonos.